Setec Multimedia colabora con los emprendedores. Bienvenidos, buenas noches, saludos para todos. Por fin es lunes. Comenzamos una semanita más, emprendedores, aquí en Popular Televisión, acompañándonos cada semana como es habitual y bueno, pues proponiéndoles ideas y proyectos emprendedores, que es nuestro cometido. Hoy les voy a presentar a una mujer, Ana García. Buenas noches, Ana. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras aquí en Emprendedores? Pues me encuentro muy agradecida, en primer lugar, y sobre todo muy a gusto contigo, Roberto. Me alegro, muchísimas gracias. Porque hoy vamos a hablar un poco del proyecto de Ana, que es un poco el alma de un centro que se llama Anux, con un apóstrofe francés, ¿no? Sí. Que de alguna manera, pues bueno, va un poco por lo de tu nombre, por esa dirección. Es un centro que está en Torlavera, en una calle que es precisamente la calle Santander. La calle Santander número 4 en Torlavera. Esto es ya así para empezar a pasarlo bien, ¿no? Sí. La paradoja. Y ella trabaja en el desarrollo transpersonal como un poco el eje vertebrador de su trabajo, y nos va a ir hablando un poco de ello, y sobre todo pues nos va a explicar qué es esto de lo transpersonal, ¿no? ¿Qué es esto de lo transpersonal, Ana? Para que nuestros espectadores vayan familiarizándose un poco con ello. Desarrollo transpersonal. Transpersonal, atravesar. Lo mismo que el transatlántico se atraviesa, la persona también atraviesa. También la tenemos que atravesar. Nuestros personajes, los personajes que a lo largo de nuestra experiencia vital nos hemos tenido que ir creando para defendernos, para no ser dañados, para adaptarnos a la cultura, al mundo, a las expectativas. Entonces, lo transpersonal pretende atravesar todo eso y llegar otra vez a la esencia de la persona, ¿no? Todas esas cosas que muchas veces alcanzar nos genera muchísimo sufrimiento, ¿no? Y son intereses que a lo mejor, o necesidades que son creadas, que no vienen de nuestra propia esencia, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor alguien en un momento de su vida dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo llegué aquí? Si esto no es lo que yo quería. Eso es lo que trabaja lo transpersonal. Es bien interesante, bien interesante. Claro, lo personal, para luego poder hablar de lo trans, está en todo, ¿no? Está en nosotros, es decir, está en la empresa, está en la familia, está en nuestras relaciones de ocio, está en la relación con los demás, ¿no? En general. En general está en todo. Nosotros hemos generado una cantidad de movimientos automáticos o de respuestas automáticas que evidentemente son adaptativas y son las que nos han traído hasta aquí muchas veces, porque si no, con toda la información que absorbemos constantemente no podríamos gestionarla y no podríamos actuar. Pero esas informaciones muchas veces se quedan en nosotros. Se quedan en nosotros y nos condicionan. Lo mismo en la familia, lo mismo en el trabajo, que al final muchas veces en los trabajos se repite el patrón familiar, ¿no?
La relación que tienes con tu jefe muchas veces es la que tienes con tus padres o la que has tenido con tus padres. ¿Pero qué me dices? Sí, sí, por ¿Pero ejemplo. cómo es posible esto? Pues porque al final no deja de ser un sistema, ¿no? Un sistema. De hecho, nosotros hacemos con empresas la terapia sistémica también, ¿no? Empresas que a lo mejor están enquistadas, que los trabajadores no están a gusto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues a lo mejor el problema viene de atrás y se ha ido heredando del mismo modo que muchas veces en una familia se van heredando cosas hasta que llega alguien de repente y rompe con ello, ¿no? ¿Y en la empresa hay secretos? Por supuesto. Y traiciones. Igual que en terapia sistémica. ¿Sabes algo tú de terapia sistémica? No, yo soy un aficionado. Yo soy un aficionado, pero sí, sí me interesa mucho el ser humano. El ser humano me interesa mucho y fundamentalmente, claro, en ese ser humano que está en el ámbito del trabajo, del emprendimiento, de la empresa, pero que al fin y al cabo pues es el ser humano que se mueve. Y entonces, bueno, pero bien circunscrito al mundo empresarial. Claro, ahí se puede también conseguir bien de avances, ¿no? Porque a veces hemos oído muchas veces hablar de las organizaciones, de lo tóxico que puede ser una organización en donde, por ejemplo, pues ese tipo de cosas que tú nos cuentas, ¿no? Se van, digamos, convirtiendo en un sistema, ¿no? Lo que tú dices. Y entonces, pues claro, da igual que haga cualquier mérito porque no me lo van a reconocer, da igual que me interese por proponer una idea nueva porque no me la van a aceptar. Entonces, claro, esa dinámica de sentimientos me van produciendo un estado en el que, bueno, pues ya no propongo nada. Sí, un estado de frustración, claro. ¿no? Que Y a lo entonces, mejor claro, después te eso a la lleva empresa le afecta. a una indefensión, ¿no? Eso a la empresa le afecta y muchas veces es cómo nosotros estamos percibiendo las cosas, no cómo las cosas se están dando. En la percepción no solamente es lo que observamos objetivamente, en la percepción también entra lo subjetivo que hay dentro de ti. Lo que hablábamos antes, ¿no? Las experiencias que has ido viviendo y cómo te han ido creando unas creencias de lo que eres tú en el mundo. Y a veces esas creencias de lo que eres tú en el mundo son tuyas y no tienen mucho que ver con lo que es la verdadera realidad, ¿no? De las cosas. Antes hablabas de Anux. Anux, para mí, son las sanas vividas que me han traído hasta aquí para poder ayudar a los demás. Es decir, uno puede estudiar, que hay que estudiar, evidentemente, hay que tener una serie de títulos, pero aparte, los terapeutas transpersonales pasamos un proceso personal muy fuerte y muy intenso, ¿no? Entonces, todos sabemos que hay una Ana en la familia, hay una Ana en el trabajo, hay una Ana con los amigos, hay una niña dentro de Ana. Y Ana, pues evidentemente, es Anux, las Anas vividas. Es decir, que hay una familia, ¿no? Hay una cantidad de personas detrás y delante nuestro, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? De personajes, pero cuando uno es consciente... Como un equipo. Claro, cuando uno es consciente, porque tú sabes que en ANUS también trabajamos el mindfulness, trabajamos la conciencia. Para mí mindfulness es un término, pues yo es que soy instructora de meditación de doyo, ¿no? De doyo, entonces muchas veces queremos... ¿Qué es eso, doyo? El doyo es el sitio donde uno se sienta en su propio silencio y consigo mismo, ¿no? Entonces, en mindfulness muchas veces creemos que podemos tener ese estado meditativo a lo largo del día, ¿no? Ese estado de atención, ese estado de conciencia, de manera natural, simplemente prestando... Para llegar a ese estado de conciencia es muy importante practicar la sentada.
respirarse, silenciarse, sentir tu cuerpo y entrar en conexión con ese cuerpo, que esa es otra cosa muy, muy importante. El cuerpo. El cuerpo. ¿Y cómo lo hacemos esto, Ana, con tanta prisa y tanta presión, tanta tensión, tantas necesidades? ¿Cómo podemos conciliar todo esto en este mundo que vivimos? Pues mira, respirándonos y sintiéndonos. Descartes ha hecho un gran daño a la transpersonalidad, como es decir, pienso, luego existo, ¿no? En realidad es siento, soy, conecto. Cuando a veces estás con una persona o estás en una situación, tú vas sintiendo que esto no va bien, esto no va bien, por aquí hay algo que no, pero no le hacemos caso porque nuestra mente está esperando o queriendo que pase algo más, ¿no? Con unas expectativas. Sin embargo, la verdadera, que al final falla, muchas veces falla, ¿no? Pero no lo escuchamos. No le escuchamos porque no estamos conectados con nuestro cuerpo. Y no debemos de olvidar que somos animales. La psicología social, para estudiar los comportamientos del ser humano, empieza estudiando cómo se comportan los animales entre ellos. Sí, bien. Sí, hay muchos o algunos trabajos en ese campo de la similitud o de la relación entre lo animal y el ser humano, ¿no? Es la intuición. En ese bueno, pues que venimos un poco de algún sitio, ¿no? Venimos de algún sitio. Así es. Me parecía muy, muy interesante esto que decías y un poco continuando con mi interés en conciliar esto en el día a día, ¿no? En la vida cotidiana, cómo podemos, me imagino que será como todo, un aprendizaje también, ¿no? A ir viendo, bueno, pues como si, es decir, que cuando hablamos de meditación, hablamos de estar un poco conectados, no lo podemos hacer los domingos a las 12, sino, hombre, lo podemos hacer los domingos a las 12, pero quiero decir que el verdadero desafío es hacerlo todos los días, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? El verdadero desafío es encontrar la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Cuando tú encuentras esa coherencia, cuando tú puedes vivir con esa conexión contigo mismo, al final todo lo que hagas va a nacer de tu propia autenticidad. Por tanto, va a ser diferente, ¿no? Voy a estar aquí y ahora y con conciencia porque yo lo he elegido. Y lo noto y lo siento. Entonces empiezas a darte cuenta las cosas empiezan a fluir, a darte cuenta de lo que es importante, de lo que no es importante, de a lo que tienes que prestar atención, a lo que no tienes que prestar atención, lo que tienes que contestar, lo que no es. Otro estado. Sí, y yo creo que es el estado al que tenemos que ir ahora mismo, ¿no? La sociedad nos ha llevado a sufrir mucho, ¿no? Venimos de una crisis muy dura que ha hecho verdaderos estragos en las personas. De hecho, ahí es donde nace Anux, ¿no? Porque había mucho sufrimiento. De hecho, hay ciudades como, por ejemplo, Torrelavega, que todavía le está costando salir adelante, ¿no? Entonces, esto nos tiene que enseñar algo. Nos tiene que enseñar que el camino por el que íbamos, de las necesidades creadas, del individualismo, no es donde tenemos que estar. La humanidad tiene que cambiar, tiene que darse cuenta de que en la cooperación, de que en la hermandad, de que en otra serie de valores es donde realmente está la felicidad, ¿no? Ya, pero yo ahora voy a hacer un poco de empresario tipo y pero yo tengo que conseguir vender mis productos,
conseguir una rentabilidad a mi empresa, conseguir, bueno, pues mejorar, ampliar, crecer. Es decir, es un poco el modelo en el que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que esto, ¿en qué medida puede ayudar? A lo mejor ayuda para cambiar algunas cosas, ¿no? Pero a la vez, desde ese lugar que tú describes, yo seguro que haciendo cualquier cosa la voy a hacer bien, ¿no? Si estoy un poco conectado, ¿no? La haré bien y podrá ser viable económicamente, seguro, incluso más que haciéndolo desconectado. Lo importante es que cuando uno haga algo, lo haga porque realmente se siente feliz haciéndolo, ¿no? Entonces, si dentro de mi trabajo lo que me hace feliz realmente es esta parcela a la que yo me dedico, pues voy a sembrar todas las flores ahí. Y voy a dejar de preocuparme de otras cosas que, si tienen que llegar, ya llegarán, si tienen que pasar, ya pasarán. Y cuando, además, somos capaces de trabajar en cooperación, ¿no? Yo, por ejemplo, el coworking es algo que me parece interesantísimo, ¿no? El poder fusionarnos, el poder tener partners, es algo que creo que la empresa va por ahí. De hecho, sabes que en el local que eso te iba a comentar, sí, que hay un espacio ahí que estáis trabajando en ese concepto, ¿no? Un poco de compartir ese espacio, porque a veces ocurre, que lo hemos comentado aquí en algún otro programa, hay una necesidad a veces de un espacio efímero, que se llama ahora un poco, ¿no? Es decir, que yo puedo necesitar un espacio, pues un día, una semana, y bueno, y puedo asumir el coste de ese tiempo, pero a lo mejor no puedo meterme en un alquiler tradicional al uso de tener un espacio para mí solo, ¿no? Entonces, compartir ese espacio es también un poco lo que hablas, un poco del coworking, sí, ¿no? Sí. No solo compartes el espacio, que ya es mucho, sino compartes experiencias profesionales, ideas, de todo, ¿no? Claro, y el tránsito, ¿no? El tránsito de clientes. Claro. Entonces, en ese sentido, es muy interesante, porque además yo sí se lo recomiendo, porque Anús está en una calle en Torlavera estupenda, súper céntrico, tenéis allí un local magnífico. Entonces, pues es una oportunidad para mucha gente también, el que quiera acercarse y hablar contigo, decir, oye, pues mira, yo tengo este proyecto, pero se puede disponer de este espacio X días o de la manera que sea, ¿no? Y eso yo creo que es un poco una innovación que está surgiendo fruto de la necesidad, porque no hay que olvidar que el comercio también se está transformando, hay que moverse, ¿no? Hay que adaptarse un poco a los cambios y los propietarios de los locales también tienen la oportunidad de empezar a vislumbrar, bueno, que a lo mejor hay que ir pensando en otras maneras, ¿no? Del concepto de alquiler. Del concepto de todo. O sea, antes, pues a lo mejor entendíamos la terapia, que para poder hacerla teníamos que estar tú y yo aquí, como estamos ahora. Yo hago muchísima terapia por internet, hago muchísima terapia por Skype. Es algo que... Y esto es la verdad, la ventaja un poco de eso de las redes, ¿no? De la ventana tan enorme que ha aportado. ¿Tú crees que es, claro, nada es comparable, ¿no? Pero que lo virtual opera, hombre, para muchas cosas sí, pero en un proceso terapéutico, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo es tu experiencia en ese ámbito de lo virtual? Es decir, porque hasta ahora siempre se ha
venido trabajando, pues bueno, con el encuentro directo, ¿no? Te diría Erich Fromm un poco, ¿no? Pero claro, ahora el encuentro es virtual. Claro, es que a lo mejor la diferencia es que cuando uno trabaja desde su propia vulnerabilidad, como es el caso de los terapeutas transpersonales, cuando no necesitas a lo mejor tanto la observación de la persona que tienes delante, sino como la observación de lo que está pasando, de lo que estás sintiendo, de lo que se está generando, el canal es universal. Es decir, no es necesario un canal físico, el canal está ahí, es que ya lo tenemos, es que estamos en un montón de frecuencias, en un montón de sintonías en las que se crean unas sinergias que en ese momento pues es lo que realmente sientes, ¿no? Y da igual dónde esté la persona, ¿no? O sea, que se puede sentir a través de un ordenador. Perfectamente, perfectamente, a través del teléfono. A veces es estar atento, ¿no? Es estar vulnerable, es estar permeable. Qué bien. De hecho, pues esto va más allá con muchas personas que tienen este instinto más desarrollado y a veces pues todos tenemos una percepción de uy, voy a llamar a mi madre porque no sé qué ha pasado. ¿No? Frecuencia esta, ¿no? De la energía, ¿no? Lo cuántico, ¿no? Como la FM. Sí, de repente entras en una sintonía, ¿no? Que hay tanto por investigar, ¿verdad? Tanto por descubrir. Tenemos un poco lo que decías, ¿no? Que la crisis y el sufrimiento que genera la crisis y a la vez las posibilidades, ¿no? Eso es lo que hay que mirar, las posibilidades. Y todos tenemos posibilidades. Todos tenemos posibilidades. Muchas veces lo único que necesitamos es darnos un poco de amor a nosotros mismos y confiar en nuestros propios recursos. Aquí todos hemos venido por algo, ¿eh? Es un buen mensaje para ir acercándonos un poco al final de esta charla con Ana, que verdaderamente pues yo creo que nos deja un poco preguntas, nos deja reflexiones, nos deja en definitiva un poco cuestionarnos muchas cosas, ¿verdad? Acerca de todo lo que podemos ir probablemente pues cambiando en nosotros mismos, lo primero, y a la vez pues sin ningún ánimo de obligatoriedad. Es decir, que tanto el que quiera como el que no está en su perfecto derecho de hacerlo, ¿no? Cada uno, porque esto es una elección muy personal, ¿no? Cada uno tiene su proceso y cada uno está en su fase del proceso. Claro, claro. Magnífico. Y en definitiva un poco lo que nos compete de una forma más directa, que es todo lo que tiene que ver con el mundo de la empresa, del emprendimiento y de la innovación alrededor de lo que, bueno, pues todos de una manera o de otra hacemos, que es el trabajo, el intentar hacer lo mejor posible. Pues en este área yo creo que sí que es muy importante que la empresa empiece también a reflexionar y a contemplar que muchas veces, pues en definitiva es muy sencillo. Es decir, cuanto mejor estamos los componentes de este tipo, bueno, mejor van a ser los resultados. Vamos a estar más a gusto, nos vamos a sentir más nosotros mismos y por lo tanto yo creo que ahí tenemos un potencial enorme, ¿no? Los humanos juntos y en equipo y haciendo un proyecto común, yo creo que esto puede ser, yo pienso, un elemento diferenciador en la empresa importante. El comprender, ¿no? El comprender. ¿Por qué pasan ciertas cosas? Aceptarlas.
aceptarlas. Y cuando uno comprende y acepta, el resto fluye. El camino está mucho más libre. Eso es. Muchísimas gracias, Ana, por este tiempo tan bonito de tu experiencia, de tu proyecto, de la riqueza que nos transmites y que nuestros espectadores son muy listos y lo pillan rápido. Lo pillan rápido. Y si no, yo soy muy accesible. Yo en el Facebook contesto a todo el mundo, estoy con todos, porque es que es donde tengo que estar, es mi sitio. Sí, sí. Y en la calle Santander, en Torlavega. Eso es. Número 4. Eso es. Magnífico, muchísimas gracias. Que vaya muy bien el proyecto. Gracias a ti, Roberto. Nos volvemos a ver la próxima semana, el próximo lunes, aquí en Emprendedores. Que tengan una feliz semana. Buenas noches. Insetec Multimedia colabora con los emprendedores.